Buenos días. Este grupo está conformado por Aguilar D'Angeli, Alfonso Cintia, Bilbao Luisiana y Ríos e Giselle. Les hablaremos del enfoque cualitativo y cuantitativo. Al llevar a cabo cualquier tipo de estudio, se necesita recopilar y analizar datos numéricos y otros que no lo son, ambos con la finalidad de presentar las respuestas obtenidas a ciertos fenómenos. Mi nombre es Luisiana Bilbao y a continuación te explicamos un poco más sobre cada enfoque que será determinante para tu investigación. El enfoque cualitativo es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes, donde se busca estudiar diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto. Por lo tanto, la investigación para dicho enfoque se basa en las evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno, con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y fundamentos epistémicos. Un fundamento epistémico incluye el conocimiento, la opinión fundada, la justificación, probabilidad y otros conceptos que son usados con la finalidad de dar la razón de opiniones y enunciados de conocimiento para llegar a la verdad. Es importante para el campo educativo porque se trata de educar para la comprensión, la interpretación de la realidad que se expresa en fenómenos, los conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, otorgando sus resultados con palabras. Los orígenes de la investigación cualitativa tienen antecedentes remotos en la cultura grecolatina y se conocen varios aspectos de esta metodología en las obras de Heródoto y Aristóteles. En un intento por acercar las ciencias sociales al ámbito científico, se trató por diversos medios de ajustar estas áreas a instrumentos y métodos. Sin embargo, fue entre los años 1960 y 1970, con el auge de las ciencias sociales, donde el diseño de las investigaciones de esta naturaleza no daba lugar a la definición matemática, que se empezó a implementar luego como métodos cualitativos, y así se da a conocer. Las principales ciencias que incurrieron en el uso de métodos de esta naturaleza fueron la psicología y la sociología. Para este tipo de investigación es importante el análisis de contenido, que es analizar los datos proporcionados de la investigación, desde lo más explícito hasta lo más oculto. Una comparación constante que consiste en realizar una comparación entre la información recientemente obtenida con la información previamente evaluada. La aplicación del análisis. Es necesario recolectar la información adecuada. Esta puede ser de diferentes fuentes, como son revistas, periódicos, internet, televisión, entre otros. Finalmente, presentar los resultados. Debe realizarse de forma eficaz, comprensible y apta para la toma de decisión. Continuando con el orden de ideas, procederé a explicarles las características del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo implica una aproximación de investigación a la realidad, basada en un estudio de las situaciones en los mismos contextos donde se desenvuelven, permitiendo interpretar fenómenos de la realidad estudiando a las personas. Con ello continuamos que es inductivo. Este enfoque permite recoger y crear conocimiento en base al desarrollo y conceptos y buscando la comprensión, explicación y entendimiento de ciertas situaciones de la realidad, sin evaluar algún tipo de modelo en concreto. Con esto dicho, se refiere a que este diseño se puede realizar de manera flexible para ayudarnos a construir un valioso conocimiento sobre las determinadas problemáticas que puede presentar un grupo en específico. Es explicativo. El enfoque cualitativo busca dar respuesta o explicar determinadas situaciones, como ya les he explicado antes. Por ejemplo, este enfoque puede explicar sobre las costumbres que tienen determinadas culturas para conmemorar fechas importantes, bodas, entre otras. Esto permite registrar percepciones de ideas, costumbres y hábitos para que una vez el investigador realice su investigación, la pueda explicar de manera detallada y buscando la objetividad. Para entender mejor estas características y propiedades, pasemos a hablar sobre sus representantes. El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita
comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Taylor y Bogdan, 1984. Taylor y Bogdan definen la metodología cualitativa en su más amplio sentido a la investigación, que produce datos descriptivos, como las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Las características básicas de estos estudios cualitativos se pueden resumir en que son fenómenos que adoptan la perspectiva de estudiar de manera íntegra o completa. Mi nombre es Daniela Aguilar. Continuando con el enfoque cuantitativo, este se centra en los datos numéricos e invariables y en un razonamiento convergente detallado, en lugar de un razonamiento divergente, es decir, una generación espontánea y fluida de una variedad de ideas sobre un problema de investigación. Su objetivo es determinar la relación dentro de una población entre una cosa, es decir, una variable independiente, y otra, una variable dependiente de resultados. Los diseños de las investigaciones cuantitativas son descriptivos. Los sujetos generalmente se miden una vez o son experimentales, que es cuando los sujetos son medidos antes y después del tratamiento. Solo las asociaciones entre variables se establecen mediante un estudio descriptivo. La casualidad se establece mediante un estudio experimental. Los números, la lógica y la postura objetiva se tratan en las investigaciones cuantitativas. Este enfoque es importante para las investigaciones, ya que a través de la metodología cuantitativa se lleva a cabo muchas observaciones y se evalúa la naturaleza de los fenómenos que atañen una problemática, permitiendo así crear suposiciones o ideas que a partir de los datos observados se demuestra si son ciertas. Respecto a su historia, este tipo de enfoque surge en los siglos XVIII y XIX, en el proceso de consolidación del capitalismo y en el seno de la sociedad burguesa occidental, con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como un universo complejo. Estas son inspiradas en las ciencias naturales y en estas las físicas newtonianas a partir de los conocimientos de Galileo. En cuanto a las fases del enfoque cuantitativo, en primer lugar tenemos la fase conceptual, que esta es la delimitación del problema, la construcción del marco teórico y la formulación de hipótesis. Fase de planificación y diseño. Detección de muestras, técnicas y estrategias elaboradas en el diseño de la investigación. Esta implica la elaboración de un estudio piloto. Luego tenemos la fase empírica, que esta es la recolección de los datos obtenidos tras la aplicación de experimentos o instrumentos de medición. La fase analítica, que este es el análisis e interpretación de los datos. La fase de difusión, que es la divulgación de las conclusiones y de las observaciones. Buenos días, mi nombre es Isel Ríos y les voy a hablar sobre las características del enfoque cuantitativo. Planteamiento específico: recolectar toda la información posible para que se pueda llegar a obtener lo deseado. Plantea un problema en concreto, debido a que este enfoque tiene claro en qué se va a tratar su problema y buscará los mecanismos para resolverlos. Variables medidas, es decir, que mide fenómenos. Prueba una hipótesis mediante el diseño de investigación, y si la hipótesis es comprobada y luego verificada, entonces esta se toma como evidencia. La teoría es el elemento fundamental de la investigación social. Esta le aporta su origen, su marco y su fin. Confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, es reduccionista y pretende generalizar los resultados de su estudio mediante muestras representativas. La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada.
intentando buscar la certeza del mismo. Se asocia con experimentos, con encuestas, con preguntas cerradas o con los estudios que se utilizan mediante instrumentos estandarizados. Los representantes más destacados en el enfoque cuantitativo fueron Auguste Comte y Émile Durkheim, los cuales establecieron que todas las cosas o fenómenos se pueden medir, y a esta corriente se le llamó el positivismo. Algunos ejemplos que tenemos del enfoque cuantitativo son un análisis de voto de una población meses antes de una elección presidencial, investigación que consiste en las cantidades porcentuales de todos los elementos que componen la atmósfera terrestre, y el cálculo de la velocidad a la que pueden moverse ciertas partículas subatómicas luego de entrar en contacto o en colisión con determinados elementos.